Hola a todos, deseándoles un día maravilloso. Hoy vamos a explorar una conmovedora historia sobre una familia que se une para reconstruir su antigua casa, cuidar de su querido perro Vivi y crear una vida esperanzadora y autosuficiente con un nuevo gallinero y huerto. Verán cómo el amor, la determinación y el trabajo en equipo convierten los desafíos cotidianos en momentos de alegría y conexión. Si disfrutan de este viaje, no olviden presionar el botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. La luz del sol matutina se filtraba por el tejado viejo, sus rayos dorados colándose por las rendijas de las hojas. De estaba en el patio, su voz grave resonando mientras llamaba a sus amigos desde la obra junto al arroyo. Las risas estallaron cuando apareció Huyen, su sonrisa radiante saludando a los conocidos de D. Juntos, el grupo levantó una máquina pesada, con gotas de sudor en sus frentes. Cada uno tomó una esquina, el sonido rítmico de los martillos resonando como el latido de la unidad. Huyen cavaba la tierra con agilidad, preparando estacas de madera, sus ojos brillando con determinación. D dirigía al grupo, su voz firme pero cálida, transmitiendo una sensación de confort. A pesar del cansancio tras horas de trabajo, todos reían y aplaudían cuando se levantó el primer poste. La brisa del río traía el aroma de la tierra húmeda, un recordatorio de la esperanza. En el corazón de D, una chispa se encendió. Esto no era solo reparar una casa, sino reconstruir la confianza. Huyen lo miró. Sus ojos parecían decir que estaban escribiendo una nueva historia juntos, donde cada desafío podía superarse con la conexión humana. La casa vieja, antes en ruinas, ahora parecía respirar de nuevo, revivida con cada esfuerzo de quienes no temían las dificultades. Los martillos, las risas y los aplausos se mezclaban en un ritmo único. Cada acción, cada gesto, demostraba que estaban creando algo más grande que ellos mismos: confianza y camaradería. Mientras el atardecer extendía un resplandor rojo, el grupo continuaba su trabajo incansable. Los martillos golpeaban las estacas de madera en un ritmo constante, como un tambor que los impulsaba. D inspeccionaba cada unión, sus ojos agudos ocultando una alegría silenciosa. Huyen, con las manos llenas de tierra, reía con entusiasmo cuando la última estaca quedó firme. Los amigos aplaudían, sus vítores resonando en el aire fresco del río. Cada golpe de martillo era una declaración: la casa resistiría. D dio un paso atrás, admirando el armazón del gallinero que comenzaba a formarse, con una sensación de plenitud creciendo en su interior. Huyen se limpió el sudor, compartiendo sus sueños de criar gallinas y cultivar verduras. Las risas se mezclaban con la brisa como una sinfonía de unidad. Sin embargo, en el corazón de D surgió una chispa de preocupación. ¿Todo sería tan sólido como esperaban? Huyen lo notó, tocándole suavemente el hombro, su mirada recordándole: los pequeños pasos de hoy eran la base para el mañana. Antes de irse, los amigos dieron palmadas en la espalda de D, prometiendo regresar. La casa vieja, ahora con su nuevo armazón, se erguía como un símbolo de perseverancia y fe inquebrantable. En la pequeña cocina, el aroma del pescado frito llenaba el aire. Huyen estaba junto a la sartén, sus manos hábiles, sus ojos brillando con una alegría simple. La madre estaba sentada a la mesa, desespinando pescado para Vivi, el querido perro acurrucado, enfermo. La voz de la madre era suave, con preocupación, mientras advertía a Vivi que evitara el agua fría. Vivi levantó la mirada, moviendo débilmente la cola, sintiendo el cariño. Huyen pelaba un ñame,
hablando con entusiasmo sobre una nueva variedad de semillas que había comprado. El calor envolvía la habitación, aunque la preocupación por Bibi persistía. La madre miraba al perro, sus ojos llenos de amor y preocupación. Notando el silencio de su madre, Huyen cantó suavemente una melodía para aliviar la tensión. La comida que se preparaba era como un ritual de unión familiar. El chisporroteo de la sartén se mezclaba con risas suaves, pero bajo todo eso, una pregunta silenciosa persistía. ¿Se recuperaría Bibi pronto? La pequeña cocina, bajo la cálida luz amarilla, se convirtió en un refugio de afecto, donde las preocupaciones se dejaban de lado por el amor. Bajo la tenue luz de la luna, Dae y Huyen se sentaron junto al río, mirando el gallinero recién construido. Una brisa fresca traía el aroma del pasto. Dae hablaba de planes para una granja de gallinas, cultivar espinacas de agua y pescar en el río salobre. Su voz era baja, pero sus ojos brillaban con visiones de autosuficiencia. Huyen asintió, sugiriendo un suelo de bambú para el gallinero. Ambos estallaron en risas, el sonido resonando como un desafío a las dificultades futuras. Sin embargo, en el fondo, Dae se preocupaba por los costos y los días difíciles por venir. Huyen, sintiéndolo, tomó su mano, su mirada resuelta como una llama inextinguible. Hablaron de Bibi, deseando que el perro pronto corriera juguetón junto al nuevo gallinero. El suave murmullo del río parecía armonizar con sus sueños. El gallinero, aunque sencillo, se erguía como un símbolo de esperanza. Dae miró a Huyen con una determinación creciendo en su interior. Lo lograrían juntos. Al caer la noche, la luz de la luna era suficiente para guiar sus sueños, mientras las estrellas parpadeaban como testigos de su determinación. En el pequeño patio, Bibi yacía sobre una vieja alfombra, con los ojos entrecerrados. La madre se arrodilló a su lado, acariciando suavemente, su voz temblorosa mientras advertía al perro contra el agua fría. Huyen trajo un plato de arroz, desespinando cuidadosamente el pescado y colocándolo frente a Bibi. El perro olió, moviendo débilmente la cola. Dae se acercó, con preocupación en los ojos al notar la ligera fiebre de Bibi. Preguntó a la madre sobre las medicinas, su voz baja pero llena de cuidado. Huyen relató cómo compró medicinas en el pueblo vecino, sus ojos brillantes con la esperanza de la recuperación de Bibi. La madre suspiró, recordando los días en que Bibi corría por el patio. El aire se tornó pesado, pero el amor era el hilo invisible que los unía. Huyen abrazó a Bibi, susurrando palabras de aliento, como queriendo transmitirle su fuerza. Dae observó, con el corazón apesadumbrado. Bibi no era solo una mascota, sino parte de la familia. La luz de la casa iluminaba sus rostros preocupados pero esperanzados. La brisa nocturna cantaba suavemente, como consolándolos, y las pequeñas estrellas parpadeaban, recordándoles que el amor y el cuidado podían sanar incluso las vidas más frágiles. La cálida luz amarilla bañaba la cocina. Huyen colocó un plato de pescado frito crujiente en la mesa, su aroma mezclándose con el vapor humeante. La madre desespinó cuidadosamente trozos de pescado, colocándolos en un cuenco para Bibi, su voz suave instando al perro a comer más para recuperar fuerzas. Dae, sentado enfrente, reía con ganas mientras Huyen contaba una historia sobre la compra de nuevos ñames. Aunque cansado, Bibi olfateó el cuenco de arroz, moviendo ligeramente la cola, como si percibiera el cariño. La madre miró al perro, sus ojos llenos de preocupación y amor, recordándole que tomara su medicina. Huyen intervino, hablando de planes para cultivar verduras para las gallinas.
y Vivi, su risa disipando el cansancio. Tomó un trozo de pescado para la madre, su voz cálida y constante, cuidando y compartiendo pequeñas alegrías de la vida diaria. El ambiente de la comida era como un abrazo que envolvía a la familia, aunque la preocupación por Vivi persistía. La madre enseñó a Vivi a sentarse correctamente, como si instruyera a un niño, mientras Huyen miraba a Dee, sus ojos diciendo que superarían todo. El tintineo de los cuencos y palillos se mezclaba con risas, creando una sinfonía de afecto. La luz de la lámpara iluminaba los rostros de todos, reflejando amor, esperanza y paciencia. Al amanecer, una luz suave se extendía por el gallinero recién construido. Dee apretó el último tornillo, sus ojos resueltos. Huyen cocinaba gachas en la cocina, su aroma llenando el aire mientras las preparaba para Vivi. La madre estaba sentada cerca, revisando a Vivi, preocupada porque el perro aún tosía ligeramente. Dee entró, trayendo planes para medicinas y razas de gallinas. Su voz era baja pero llena de esperanza, hablando del mañana, cuando el gallinero estaría lleno de vida y Vivi se recuperaría. Huyen asintió, añadiendo ideas sobre plantar maíz, y la madre sonrió por primera vez ese día cuando Vivi olfateó las gachas, moviendo la cola con más vigor. El canto de los pájaros afuera se mezclaba con las risas de la familia, creando los sonidos vivos de una nueva mañana. Aunque los desafíos permanecían, la casa vieja ahora estaba firme, como su fe. Dee tomó la mano de Huyen, sus ojos como una promesa. Seguirían adelante. Vivi levantó la cabeza como si sintiera la fuerza de la familia. La luz del amanecer brillaba, iluminando un nuevo comienzo. Los rayos suaves se filtraban por el alero, iluminando el gallinero, portando una promesa silenciosa de que cada día que pasaba, cada esfuerzo, valía la pena. Sentados junto al río, Dee y Huyen observaban el flujo del agua, tomados de la mano, sintiendo la paz tras días de arduo trabajo. Hablaron de los planes del día, discutiendo sobre verduras, gallinas, pescado y pequeñas mejoras para el gallinero. Huyen sonrió, sugiriendo un suelo de bambú para el gallinero y plantar espinacas de agua alrededor de la casa. Dee escuchaba, sus ojos brillando de alegría con un toque de preocupación. Costos, tiempo y días difíciles por venir. Pero Huyen apretó su mano, su mirada firme como una chispa de energía. Lo lograremos, juntos. El suave murmullo del río parecía armonizar con sus risas y respiraciones tranquilas. El gallinero, aunque sencillo, se erguía como un símbolo de esperanza, paciencia y determinación. Dee miró a Huyen, con una resolución creciendo en su interior. Superarían cada desafío, paso a paso, construyendo una vida autosuficiente donde la alegría y la preocupación coexistían, pero la conexión humana siempre prevalecía. La comida matutina se convirtió en un ritual familiar. Huyen colocó gachas, verduras y pescado en la mesa, y todos se reunieron, cuidando de Vivi. La madre recordó al perro que tomara su medicina a tiempo. Huyen animaba suavemente a Vivi a comer, y Dee observaba, listo para ayudar si era necesario. Las risas, las palabras y el cuidado se entrelazaban, pintando una escena familiar cálida. La comida era un momento de unión, donde las preocupaciones se aliviaban y la esperanza de un día mejor se alimentaba. Tras el desayuno, Dee y Huyen salieron al patio a revisar el gallinero. Todo estaba estable, pero no se confiaron. Huyen recogió algo de hierba alrededor del gallinero, añadiéndola para hacer el espacio cómodo para las gallinas. Dee miró a las gallinas, calculando planes para los días venideros, alimento, agua y el cuidado de Vivi. Hablaron,
Intercambiaron ideas, pero también compartieron momentos de silencio, sintiendo la paz tras horas de trabajo. Cada risa, cada mirada, era un recordatorio de que estaban en el camino correcto, avanzando con firmeza. Al caer la tarde, la luz del sol se filtraba por el alero, proyectando largas sombras de la familia en el patio. Bibi yacía acurrucado, con los ojos entrecerrados, pero más tranquilo. La madre lo acariciaba. Huyen, susurraba palabras de aliento, y de estaba cerca, sus ojos llenos de determinación. Aunque los desafíos permanecían, el amor y la fe formaban un escudo invisible para Bibi y la familia. Antes de que el sol se pusiera por completo, Huyen y la madre se sentaron junto al río, mirando el gallinero y el agua, sintiendo la brisa fresca. Se recordaron las tareas del mañana, pero se detuvieron para disfrutar del momento tranquilo. El atardecer pintó el río de rojo, iluminando sus rostros radiantes, grabando la imagen de una familia superando pruebas y construyendo un futuro juntos. Al caer la noche, la luz de la luna y las estrellas proyectaban un brillo sereno. El gallinero se mantenía firme, la casa vieja sólida, Bibi seguro y la familia unida. Todo se mezclaba, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, el amor, el cuidado y la fe eran luces guía. Sabían que el mañana traería más trabajo, pero con la fuerza de la familia, cada desafío podía enfrentarse. La suave brisa, el murmullo del río y la respiración constante de Bibi pintaban un cuadro vívido de conexión y esperanza en las cosas más simples. La luz de la casa llegaba al gallinero, portando un mensaje. Los esfuerzos de hoy, el amor de hoy, darían frutos mañana. Tomaron un respiro profundo, sintiendo el calor de los demás, y miraron hacia el futuro, donde la esperanza, la fuerza y el amor caminaban de la mano. La antigua casa de la familia de se reconstruye gracias al esfuerzo conjunto de amigos y al amor familiar. Juntos construyen un gallinero, cuidan de Bibi, su perro enfermo, y preparan comidas cálidas y reconfortantes. Cada golpe de martillo, cada sonrisa y cada gesto de cuidado fortalece sus lazos, creando un ambiente de paz y esperanza. Bajo la luz suave de la luna y el sol de la mañana, y Huyen planean un futuro autosuficiente. Criar gallinas, cultivar verduras y pescar. Las comidas familiares, las risas y el cuidado de Bibi simbolizan amor, confianza y perseverancia. La casa se mantiene firme, el gallinero se completa y Bibi se recupera poco a poco, marcando un nuevo comienzo lleno de esperanza, determinación y el poder silencioso de la unión. Su historia demuestra que pequeños actos de amor y trabajo en equipo generan cambios duraderos.